Muy buenos días, queridos hermanos. Después de haber visto los videos, pues vamos a reflexionar un poco en la palabra de Dios. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo después de un largo tiempo. A veces, aunque querramos estar, a veces se nos hace difícil, pero le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes en esta hora. Vamos a tener una palabra de oración para que el Espíritu de Dios pueda guiarnos en este estudio, en esta situación tan difícil en que nos encontramos los seres humanos, y que solamente el bálsamo de Dios nos puede dar alivio, nos puede dar esperanza. Y voy a aferrarme a una promesa. Me he estado aferrando a esa promesa por muchos días, y es la promesa de Lucas 11:9. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quién de vosotros, dice, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente? ¿Qué padre de vosotros, dice, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Perdón. ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Así vosotros, dice el Señor, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es tan bueno, nos dará su Espíritu Santo. Vamos a tener una palabra de oración para que el Espíritu de Dios nos pueda guiar en esta hora. Señor Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre en esta hora, Señor. Ante su presencia estamos pidiéndole el perdón de nuestros pecados, porque reconocemos nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. No hay aquí hombre en la tierra, Señor, que pueda compararse a usted. Usted es perfecto, usted es bondadoso, misericordioso, amoroso, pero a esa norma nos ha llamado usted a alcanzar la estatura de Cristo, Señor. Pero sabemos que sin su poder no lo podemos lograr, Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Por eso buscamos su ayuda, Señor, para que usted nos dé fortaleza, para que usted nos ayude a crecer en gracia y en sabiduría, para que en aquel gran día nosotros podamos disfrutar de su presencia, Señor. Bendiga su palabra, Señor, y envíanos su Espíritu para que su Espíritu nos guíe en el estudio de esta hora, Señor. Porque eso lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en la palabra de Dios nosotros encontramos en el primer capítulo del libro titulado Eventos de los Últimos Días, primera página, página 11, encontramos una cita que realmente yo la he leído en muchas ocasiones cuando he predicado, pero la frase que ahora este día me interesa es la siguiente. Dice aquí: las agencias del mal se unen y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Dice que las agencias del mal
acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. ¿Por qué acrecientan sus fuerzas? Porque se unen. Se unen. ¿Y quiénes son esas agencias del mal? Las agencias del mal, la Biblia las reconoce. Y Apocalipsis capítulo 16, verso 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, a Juan, el profeta Juan, el apóstol Juan, se le dio el gran privilegio de ver en visión. Fue testigo terrible de estas escenas que acontecerán como señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vio ejércitos que se reunían para la gran batalla y vio a los hombres, el corazón de los hombres desfallecer por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Eso lo podemos leer en Lucas 21, 25. No solamente vio eso, sino que vio la tierra sacudida de su lugar, queridos hermanos. Las montañas trasladadas en medio del mar. Y mucho más allá, vio cómo se abrían las copas de la ira de Dios y la peste, el hambre y la muerte que sobrevenían a los habitantes de la tierra. Este escenario, hermanos, yo no sé cómo Juan pudo soportar eso, porque todos los profetas han caído postrados y Dios los ha tenido que alentar. Realmente, hermanos, estamos viviendo en la crisis final de la historia de este mundo. Es más, eventos de los últimos días, el libro Eventos de los últimos días. El primer capítulo de Eventos de los últimos días, se titula La última crisis de la tierra. La última crisis de la tierra. Pronto, muy pronto, se peleará esa gran batalla. Y nuestro mundo solamente está dividido en 2 clases de personas. Aquí no hay terreno neutral, no hay espectadores o actores neutrales. Aquí solamente hay 2 bandos. El bando de los leales a Dios y el bando de los desleales a Dios. ¿Quiénes son estas agencias de mal que acrecen, que juntan sus fuerzas para prepararse para la gran crisis final? La Biblia nos dice quiénes son esas fuerzas que se unen. Y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender de estas fuerzas que se unen, no a hacer el mal, sino a unirnos. Pero entre más nos acercamos a la venida del Señor, parece que los hijos de Dios se desunen más. Y así no vamos a tener fuerza. El movimiento adventista que triunfó
en 1844 estaban bien unidos, creyendo una misma cosa, hablando las mismas palabras, estaban unidos en espíritu y en verdad. Mientras las agencias de mal se unen y acrecentan sus fuerzas, el pueblo de Dios se desune y debilita su fuerza. Ahora es cuando, queridos hermanos, el Señor nos está llamando a ser leales a Él, a unirnos en un mismo espíritu, en espíritu y en verdad. Lo que le dijo a la mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén, mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén vendrán a adorarme. Los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Donde hay 2 o 3 fieles al Señor, eso constituye su iglesia. Pueden haber 2 o 3. El Señor no necesita ejércitos de 3,000, 4,000, 5,000 para ganar batallas. El Señor necesita solo un grupo de personas bien consagradas, santificadas, para poder hacer temblar esta tierra. Y créanme, queridos hermanos, que yo quisiera y quiero ser una de esas personas. Pero todavía no he alcanzado el blanco y le pido a Dios que me ayude porque el tiempo se nos está terminando. Y hay una declaración de la sierva del Señor en Servicio Cristiano y en Evento de los Últimos Días también la encontramos, que dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia. O sea, aquí se está refiriendo a la iglesia que profesa creer en la segunda venida de Cristo, que somos los adventistas del séptimo día. Y la iglesia en general, el mundo, que dice creer en la venida de Cristo, que dice ser cristiano, pero que oyan su santa ley. O sea, dice el apóstol Santiago que el que transgrede en un punto, ha transgredido toda la ley. Dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno en cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como un pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Ay, querido hermano, yo le decía al grupo que yo soy una candidata para ser cristiano. Porque examinándonos nosotros mismos, a mí misma, encuentro que yo no he alcanzado esa meta. Ser cristiano, queridos hermanos, permítame un momento. Ser cristianos, queridos hermanos, ¿qué significa ser cristianos? Llamarnos cristianos. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 60, dice lo siguiente. ¿Qué significa ser cristiano? Significa ser semejantes a Cristo. Si nosotros fuéramos semejantes a Cristo, ya no
valdría ninguna predicación. Ya el Señor hubiera sellado a su pueblo, que está a punto de hacerlo. Y esta historia, esta triste historia, se hubiese terminado. Por eso Apocalipsis 7 dice que Dios está reteniendo los vientos para que no sople ningún viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Solamente es un propósito por los cuales los vientos están siendo retenidos. Así es que, queridos hermanos, con todo el dolor de nuestra alma, decimos todo esto porque realmente nos damos cuenta que estamos en serios problemas, serios problemas. El mundo, queridos hermanos, bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estas agencias del mal? Ya leímos Apocalipsis 16:13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, óigalo bien, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el verso 15 dice, fíjese bien, ahí no ha venido Cristo todavía, nos estamos preparando para esa batalla. He aquí, dice el verso 15, yo vengo pronto como ladrón. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, el Señor nos dice, ahora que se están uniendo las fuerzas del mal, ahora que están sucediendo todas estas cosas, que los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, ahora es cuando ustedes tienen que velar y orar para estar preparados para ese día cuando Cristo venga como ladrón en la noche. Por eso dice, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, queridos hermanos. Mi vestidura todavía está manchada. ¿Por qué? Porque mi carácter no se asemeja al de Cristo. Y nosotros nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Y poder decir así como el publicano, Señor, sea propicio a mi pecado, le entrego este corazón perverso y engañoso para que usted lo lave en la sangre de Jesús. Porque solamente lavándonos en la sangre de Jesús podemos alcanzar esa norma que el Señor requiere para que nosotros entremos en el reino de los cielos. Tenemos que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo de agua y de Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quiénes son estos 3 espíritus inmundos que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo? Dice que vio salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón es el diablo. Lo podemos comprobar con la misma palabra de Dios en Apocalipsis 12:9. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es el dragón, es el diablo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué le llaman la serpiente antigua? Porque la serpiente fue el primer medio que usó Satanás para engañar a Eva, queridos hermanos. Ok, vio salir de la boca del dragón, dice, y de la boca de la bestia. Ahora, ¿a cuál bestia se refiere? Para conocer esto, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y a la bestia que se refiere, fíjese bien, está en Apocalipsis 13, porque ahí se presentan las 2 bestias. Las 2 bestias que están luchando por los poderes, pero que al final se van a unir.
se van a unir para poder traer a este mundo el nuevo orden mundial. En Apocalipsis 13, oiga lo que dice sobre la bestia, esa que se refiere que vio salir de la boca de el dragón, la bestia y el falso profeta. Son tres: dragón, bestia y falso profeta. Y dice: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, a esta bestia, el dragón, o sea, el diablo, dice que le dio su poder, su trono y grande autoridad. Fíjese bien, esta bestia, según los estudios realizados por los eruditos y los que estudiamos la Biblia, la reconocemos, queridos hermanos, como el sistema papal, no las personas que conforman el sistema papal, sino el sistema papal. Porque esta bestia dice que reinó por 1260 años. Si nosotros queremos entender estos temas, tenemos que ir a 160 años. Si nosotros queremos entender estos temas, tenemos que ir al libro de Daniel a estudiar el capítulo 7, que ahí nos presenta esta bestia, nos presenta ese cuerno pequeño que es la misma bestia que recibió la herida de muerte. Entonces, ya tenemos al dragón, ya tenemos a la bestia identificada. Ahora, ¿quién es el falso profeta? El falso profeta representa a todas las iglesias de los Estados Unidos, las iglesias protestantes de los Estados Unidos. Estas tres agencias del mal se van a unir y acrecentan sus fuerzas para llevar al mundo a la gran crisis final. ¿A dónde está este falso profeta? El falso profeta está en Apocalipsis 13, es la segunda bestia que sale de la tierra y está identificado como los Estados Unidos de Norteamérica. Dice que este falso profeta, fíjese bien, mire todo lo que hace el falso profeta. El falso profeta dice ahí el verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, es el falso profeta, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, la característica principal del cordero es que no abre su boca, o sea, es manso, es manso. Por eso, Cristo es identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este, semejante a un cordero, habla como un dragón, o sea, habla como el diablo, o sea que realmente no es un cordero, sino que es semejante al cordero. Y dice que esta bestia, o sea, el falso profeta, dice que ejerce todo el poder de la primera bestia. O sea que los mandos se van traspasando. El dragón le da autoridad, trono y su poder a la bestia. La bestia dice que ejerce todo poder de la primera bestia, o sea, la segunda bestia agarra el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de la tierra, fíjense bien, adorar a la primera bestia, o sea, adorar al papado, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales, o sea, esta bestia, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora bien, el fuego simboliza muchas cosas. Pero ¿quién de los profetas, no él en sí, sino el poder de Dios, el consagrado, un hombre santo, pudo mover el brazo poderoso de Dios y hacer que Dios descendiera fuego del cielo ahí en el Monte Carmelo y que consumiera el holocausto? Entonces, el profeta Elías es un profeta verdadero,
Pero este falso profeta, fíjese bien, dice que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El fuego del cielo puede tener muchas aplicaciones aquí, hermanos. Puede ser literal, así como los fuegos que están quemando el Amazonas. Puede ser simbólico, porque hay muchas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones. Puede ser simbólico. Se recuerdan que el fuego bajó sobre los apóstoles y los apóstoles hablaron en lenguas, porque el fuego, fíjense bien, el fuego simboliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le podemos encontrar muchos símbolos en la palabra de Dios, pero aquí en este sentido, ese fuego es un fuego engañador, un fuego falso, un fuego de un falso profeta. Dice que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Y que hace ese falso profeta o esa bestia que es el mismo falso profeta? La segunda bestia de Apocalipsis 13. Dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué es una imagen? Una imagen, yo me pongo en el espejo y si yo me pongo la mano aquí, la imagen inmediatamente se pone la mano aquí. O sea, la imagen hace las mismas señales que hace la primera bestia. O sea, hace lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya habiendo identificado esos tres, ¿cómo le quisiera decir? Fuerzas que acrecentan sus fuerzas para reunir al mundo para la gran batalla final. Ahora sí vamos a decir lo siguiente. En este mundo, queridos hermanos, o mejor dicho, este mundo es un teatro. Es como una novela. Los actores somos los habitantes de la tierra, que nos preparamos para desempeñar en el último gran drama de esta tierra nuestro papel. Fíjense bien. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Y estamos. Nosotros hemos visto que en rápida sucesión los castigos de Dios están ocurriendo en esta tierra. Incendios, inundaciones, fíjense bien, incendios, inundaciones. Y en este caso yo voy a hablar del incendio del Amazonas, donde esa selva amazónica produce el 20% de nuestro oxígeno. Y ahora, ¿qué esperamos? Dígame qué esperamos más. Terremotos, guerras, derramamiento de sangre. Nosotros, como hijos de Dios que conocemos la profecía, no nos debemos de sorprender. Y eventos más intensos, más desastrosos y más frecuentes vendrán hasta la segunda venida de Cristo. El problema es el siguiente, que el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de esta tierra. Y Satanás, fíjese bien, Satanás ve que su tiempo es corto. Satanás, y ya la palabra de Dios ya lo profetizó, hermano querido.
Ya la palabra de Dios ya lo dijo, querido. Y nosotros sabemos que esto se va a terminar muy pronto, demasiado pronto, demasiado pronto. Fíjese bien, Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque su tiempo es corto, porque su tiempo es corto. La gracia de la salvación, la gracia de Dios está terminando rápidamente. Y Satanás, con esa fuerza que tiene, y con la ayuda de la bestia y del falso profeta, y de los líderes de todo el mundo, fíjese bien, ha puesto en acción todos los elementos para engañar a los habitantes de esta tierra y que la puerta de la gracia se termine sin que ellos puedan disfrutar de esta bendita promesa, de esta bendita esperanza que nuestro Señor Jesucristo ha dado. Y la transgresión, el pecado casi ha llegado a su límite, queridos hermanos. La confusión reina por todo el mundo. Ha llenado la tierra. Y pronto, muy pronto, ha de venir más terror, o sea, el terror va a ir aumentando. Y va a venir un gran terror porque el fin está cerca. Nosotros que conocemos estas verdades, tenemos que darle a la trompeta un sonido certero. Crea que darle a la trompeta un sonido certero. Crea o no crea el mundo, su obligación, mi obligación, es tocar la trompeta. ¿Para qué se toca una trompeta? Para prepararnos para la guerra. Porque la guerra viene. La guerra nuestra va a ser espiritual. No va a ser con armas, sino una guerra espiritual. Y viene sobre el mundo como una sorpresa agobiadora, querido hermano. Oiga lo que dice Servicio Cristiano, página 67. Dice, la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se unen, lo que dijimos al principio, y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos serán rápidos. Está muy cerca, queridos hermanos, muy cerca. Un momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. O sea, cuando usted está triste y alguien llega a su casa y le alegra, le da un toquecito en el hombro o le ofrece algo, usted se alegra, pero esta tristeza que va a venir, queridos hermanos, ni un bálsamo humano la va a poder quitar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios se está retirando de esta tierra. Y el único que da paz interior es el Espíritu Santo de Dios. Trae paz a nuestra vida cuando nosotros hemos arreglado los asuntos con Dios. Por eso en Isaías 1:18, el Señor hace una gran invitación a todos los habitantes de la tierra.
venid a mí, dice, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais, el Señor no obliga a nadie. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueseis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La invitación está abierta para todos. Todos nosotros, los habitantes de esta tierra, somos candidatos, óigalo bien, candidatos para el reino de los cielos. Pero unos pocos alcanzarán ese sueño ideal. Dios quiera, y yo le pido a Dios que me ayude a ser yo una de ellas, porque quiero entrar al reino de los cielos, porque no he conocido tal amor. Oh Señor, no. El amor de Dios, queridos hermanos, es incomparable. Por eso dice en 1 Corintios 13, miren lo que dice 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13 dice, ustedes lo pueden leer, yo no se lo voy a leer. Ahí exalta la preeminencia del amor, pero miren lo que dice en el verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice, pero el mayor de ellos es el amor. Dios es amor, su carácter es amor, su esencia es amor. Por eso no nos ha consumido todavía, porque Él está esperando que todos y cada uno de nosotros lleguemos al arrepentimiento. Pero Él no va a esperar toda la vida, no. Él tiene un día señalado para su venida. Él ya lo tiene, ya sabe cómo se van a llevar a cabo todos los acontecimientos. Él es el commander in chief, como le dicen en los Estados Unidos. Es el comandante de todo el ejército de la tierra y del cielo. Es el comandante, queridos hermanos, de la tierra y del cielo. Es el comandante, queridos hermanos. Él está, ¿cómo le quisiera decir? Controlándolo todo. Si esta tierra no ha colapsado es por el poder de Dios, porque esta tierra está a punto de colapsar y a eso vamos a ir. Queridos hermanos, el Señor, voy a hablar un poquito sobre esto que va a suceder, porque tiene que ver con los eventos finales. El 20 de septiembre, y yo prediqué, no sé si la predicación anterior sobre esto, el 20 de septiembre ya estamos, ahora es 1 de septiembre, a 19 días de que va a suceder algo grande en la historia de este mundo. En la historia de este mundo va a suceder algo espectacular. Y es una protesta a nivel mundial sobre el cambio climático. Sobre el cambio climático. Cuando digo protesta a nivel mundial sobre el cambio climático, me refiero a lo siguiente. Yo no sé si ustedes han oído, fíjense bien, no sé si ustedes han oído o han visto las noticias que la niña sueca Greta Thunberg ya arribó a los Estados Unidos de Norteamérica y arribó en un bote en el cual no contaminó la tierra. O sea, ella no arribó en avión porque ella es la activista número 1 del cambio climático y tiene que darnos un ejemplo. Y yo reflexionaba sobre esto y decía, pero si esta niña cree que viniendo en un barquito sin usar, ¿cómo le quisiera decir?, combustible, ella está contribuyendo a que este planeta ya no se destruya, ¿cómo nosotros que sabemos cómo se está destruyendo el planeta, por qué
no hacemos las cosas que tenemos que hacer. En ese aspecto, pues es un ejemplo para nosotros, viéndolo desde ese punto de vista. Pero yo no estoy diciendo que nos debemos de unir al movimiento del cambio climático. Ahora bien, esa niña ya llegó a los Estados Unidos de Norteamérica, porque el 20 de septiembre ella se va a presentar en la gran reunión sobre el cambio climático que se va a llevar a cabo en Nueva York. En Nueva York se va a llevar a cabo esa reunión el 20 de septiembre y ella es la invitada especial, queridos hermanos, es la invitada especial que va a tener esa dicha reunión. Ahora bien, ¿qué se va a tratar? ¿Qué se va a tratar en esa reunión? En esa reunión se va a tratar lo del cambio climático. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto, queridos hermanos. Entonces, queridos, nosotros sabemos, dice bien, que el cambio climático es lo que va a apretar el gatillo, para que los senadores puedan colocar las leyes necesarias para detener el cambio climático. Pero realmente, pues, el cambio climático, queridos hermanos, nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. Porque el cambio climático, queridos hermanos, es real, lo podemos sentir, es real, pero es real porque nosotros mismos hemos destruido la tierra. Y Apocalipsis 11 lo dice, 11:18, 11:17, Apocalipsis 11, 17 y 18, lo dice. Dice, se han airado las naciones, 18, y tu ira ha venido y el tiempo para los muertos sean juzgados, y para que deje el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Hay agencias del mal que están haciendo eso porque el objetivo final es establecer el nuevo orden mundial. Ese es el objetivo final. Ahora bien, es muy curioso que casi, fíjese bien, en vísperas ya de la reunión de esta niña, fíjese bien, en vísperas ya de la reunión de esta niña, Greta Thunberg, con las personas que van a estar allí en esa reunión sobre el cambio climático, es bien, ¿cómo le quise decir?, extraño de que los fuegos del Amazonas se hayan desatado para hacer presión a los congresistas y a los senadores. Y ahora tenemos el huracán Dorian encima de nosotros y que se están formando otras tormentitas que se pueden convertir en huracanes desastrosos. Nosotros estamos en día domingo 1 de septiembre, pero para el día lunes y martes vamos a ver cómo Dorian se desarrolla. El huracán que va a azotar supuestamente, va a azotar las costas de Florida, ¿verdad? Así es que estaban diciendo ahí que probablemente no llegue a Florida, pero solo Dios lo sabe. Esperábamos que no, ¿verdad? Estoy poniendo algo aquí en la computadora a ver si hay últimas noticias, pero no creo. Así es que, queridos hermanos,
bastante, ¿cómo le quisiera decir? Bastante eh, bastante extraño que justamente antes de la reunión sobre el cambio climático, de estas protestas, porque esta protesta va a ser a nivel mundial. Y esta protesta no solamente incumbe a los que están involucrados en el movimiento del cambio climático, sino que incumbe a las industrias, a los trabajadores, porque van a casi obligar, digo yo, a que las compañías, las industrias cierren sus trabajos para unirse a la protesta del cambio climático. Porque esto va a ser en grande. Pero oiga lo que le voy a decir. Yo siempre he dicho esto, pero yo no soy profeta, ni hija de profeta, ni pretendo, ni nada por el estilo, no. Solamente predico lo que yo entiendo sobre la palabra de Dios. Pero he leído en el espíritu de la profecía que dice lo siguiente. Al mismo tiempo, la anarquía, dice, trata de hacer desaparecer toda ley. O sea, la anarquía dice que trata de hacer desaparecer toda ley. En este caso, incluye la ley de Dios también. No solo divina, ahí está, sino humana. O sea, quieren desaparecer la ley de Dios, divina, y las leyes humanas. La centralización, fíjense bien, de la riqueza y el poder. O sea, la riqueza está centralizada y también el poder. O sea, unos pocos tienen el poder y las riquezas también las tienen unos pocos. Dice, la centralización de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres. Fíjense bien. La unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos. O sea, fíjense bien, hay una unión entre las clases más pobres, pero no solamente entre las clases más pobres, sino entre la clase media también. Dice, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. ¿Sí? Nosotros no sabemos qué va a pasar el 20 de septiembre. Nosotros no sabemos qué va a pasar el 20 de septiembre. No sabemos si el Señor puede detener su mano, los vientos, y no suceda algo, o el Señor diga, pues, deje a las agencias del mal hacer su destrucción, hacer algo que nosotros no sabemos. Nosotros estamos solo viendo los acontecimientos que están en pleno cumplimiento. Entonces, dice el mismo libro de Maranata, dice, fíjense bien, que la historia se va a volver a repetir. La historia, o sea, se va a volver a repetir. Oiga lo que dice en la página 28 del mismo libro Maranata. Pondrán, dice, en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos. Perdón, no era eso lo que iba a leer, pero oiga lo que dice. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. O sea, la historia del pasado ha venido repitiendo de generaciones en generaciones.
Dice, la historia pasada se repetirá. Viejos conflictos. ¿Fue un conflicto lo de la Revolución Francesa? Claro. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida. Y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana, está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Estudiad el libro de Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Queridos hermanos, otro tiroteo en Texas deja 5 muertos y múltiples heridos. En El Salvador, hoy ya no matan 1, sino matan 20. En serie, 11, 10, número. Queridos, estamos llegando al final. Y el mundo va a tener una tristeza, dice, que ningún bálsamo humano la va a poder curar. El único bálsamo que nos va a dar fuerza, fortaleza, para resistir todas las cosas, todas las agencias del mal luchando contra Dios, va a ser el Espíritu Santo de Dios. Queridos hermanos, vivimos nosotros en una epidemia de crímenes. En todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios nos sentimos horrorizados. Es indescriptible la corrupción que hay en el mundo entero. Cada día en los periódicos nos traen las noticias de luchas políticas, de hechos sangrientos, de fraudes, querido hermano, y dice la sierva del Señor que ni siquiera la 100ª parte de lo que ocurre en esta tierra nos dan a conocer. Voy a leer, fíjense bien. Mensajes selectos, somos 3. Perdón, voy a leer los testimonios 1. La condición del mundo. Me fue mostrada la condición del mundo, que está colmando rápidamente su copa de iniquidad. Violencias y crímenes de toda clase llenan nuestro mundo, y Satanás emplea todos los medios para popularizar delitos y vicios degradantes. La juventud que recorre las calles está rodeada de avisos y noticias de crímenes y pecado presentados en alguna novela o en algún teatro. Su mente se familiariza con el pecado. La conducta que siguen personas bajas y viles le es recordada de continuo en las noticias de los periódicos del día, y todo lo que puede excitar la curiosidad y despertar las pasiones animales se presenta mediante historias emocionantes y excitantes. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice que los pensamientos de los hombres eran de continuar mal, por eso el Señor decidió raer a los habitantes de esta tierra, y el Espíritu de Dios se retiró. Queridos hermanos, es tiempo de velar, es tiempo de clamar, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Todos nuestros pensamientos deben centralizarse o concentrarse en Dios. Clamar, gemir a cada momento. Debemos de sujetarnos a la obediencia solamente a la voluntad del Señor y no la voluntad del hombre. El hombre no va a resolver ninguna situación aquí en esta tierra, porque ya está escrito. El hombre continuará como inventando planes, proyectos para que la paz venga al mundo. Ellos continuarán haciendo eso, queridos hermanos. Ellos continuarán porque ellos quieren traer la paz al mundo. El movimiento del cambio climático
no cree en la palabra de Dios. Por eso están haciendo este movimiento del cambio climático, porque si leyeran y creyeran en la palabra de Dios, hay una promesa y hay una, ¿cómo le quisiera decir?, advertencia que este mundo va a ser destruido dentro de poco, porque realmente este mundo ya no puede ser habitado por los hijos de Dios que van a ser salvos, por los hijos santos de Dios. El Señor va a tener que crear cielos nuevos y nueva tierra. Y los hombres que están en puestos de confianza, ¿cómo le quisiera decir? Los presidentes, los congresistas, los senadores, no pueden hacer nada para parar todas las desgracias que están aconteciendo en esta tierra. Yo le voy a leer esta cita, pero también le voy a leer, voy a terminar con una cita de la palabra de Dios. Dice: al par que Satanás se hace pasar entre los hijos de los hombres como un gran médico, porque él también puede sanar. Hay gente que dice, ay, a mí me sanaron en tal iglesia. Pero Satanás sana también, queridos hermanos. Como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia, miles. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los siervos de Dios los que causan estos males. Wow, yo le digo, Satanás es un engañador, un engañador. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Satanás está en el laboratorio, Dios le ha permitido eso y está causando todas estas desgracias. El Señor le permite porque tiene que cumplirse la profecía. Ahora bien, los hombres no pueden detener esto. Ningún hombre, nadie puede detener todo esto porque es el cumplimiento profético. El cumplimiento, y Pedro lo dijo, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, queridos hermanos, fíjense bien, él describe aquí, él dice que nosotros no creamos en hombres, no creamos en nada, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué lo dice? A la cual, dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es la Biblia, la palabra de Dios. Dice, la cual hacéis bien, dice, en estar atentos como una antorcha. ¿Cuál es la antorcha? Como una antorcha. ¿Cuál es la antorcha? Salmo 119, 105 es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Por eso el apóstol Pablo dice, mas vosotros ya no estáis en tinieblas, dice, porque conocéis. Y por eso Dios nos ha puesto en este mundo, para alertar al mundo de lo que viene, pero no solo para alertarlo y para decirle que viene el mal, sino para hacerle un llamado. Para hacerle un llamado a que usted se arrepienta, a que yo me arrepienta, a que todos nos arrepintamos. Fíjense bien, los hombres van a decir algo. Oiga lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3, dice, pero cuando ellos digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ellos van a tratar de traer la paz al mundo con todas las leyes que van a poner a restringir las libertades del ser humano, pero cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción del mundo. Porque cuando esa ley de la ley dominical llegue a esta tierra, allá en el cielo se habrá escrito apostasía nacional. Y vendrá, el Señor va a decir, suelten los vientos, vendrá la destrucción y no habrá ya puerta de la gracia, ya no habrá salvación, ya no habrá nada, queridos hermanos. Y allí es donde dice que va a venir esa tristeza que ningún bálsamo humano va a poder curar, queridos hermanos, porque habremos dejado pasar nuestra salvación y no, así como dice Jeremías, dice, pasó el verano, pasó la siega y nosotros no fuimos salvos. Ojalá que esas palabras no se cumplan en mí, ni en ti, ni en ninguno de nosotros, y que nosotros volvamos hacia Dios. Termino con este llamado que hace el Señor, dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice lo siguiente. Capítulo 17, verso 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, o sea, hay tiempos que nosotros ignoramos quién es Dios. Ahora, dice, demanda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó cuando le fue a todos con haberle resucitado de los muertos. Querido hermano, el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Hagamos planes que el Señor nos pueda lavar con la sangre de Jesús, que pueda cambiar este corazón perverso y engañoso que tenemos, que nos pueda dar el carácter de Cristo, esa mansedumbre, esa paz, y que nos pueda salvar, porque los salvados, uy hermano, son pocos. Son pocos, serán pocos. Ojalá que tú y yo estemos ahí incluidos. Y no mencioné algo que voy a mencionar, pero en un video separado voy a tener que hablar de esto, pero les voy a adelantar algo. El hombre está viendo que viene toda la destrucción y ahora quieren construir la Torre de Babel. Ese va a ser el siguiente tema. Cómo los hombres de este mundo en estas alturas de la vida van a construir la Torre de Babel. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que el Señor pueda tener misericordia de nosotros. Señor Dios y Padre nuestro, agradecemos en esta hora su palabra, Señor, porque su palabra es la verdad, Señor. Su palabra nos descubre quiénes somos, nos descubre todo el panorama profético y lo que nosotros esperamos, Señor. Permita que todo lo que oigan esta reflexión puedan